Saludos amigos y amigas. Una alegría para Monseñor Freddy Bertón, arzobispo metropolitano de Santiago. Y Virgilio Apolinar Ramos y Arias, comunicador metropolitano de la zona norte y más allá. Ah, pero usted le voy a conseguir un chance como locutor, qué bien. Gracias a ustedes por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Ah, no, bien, bien, gracias a Dios. Si usted está bien, yo estoy bien. Oh, pero gracias a Dios. Sí. Yo estoy bien, tú estás bien. Sí. Así, en una hora famosa durante muchos años. Sí. Bien, pues saludamos con mucho cariño a nuestra gente, como siempre. Y voy a pedirle permiso a Polo para entrar directo de una vez, porque hoy no voy a dar muchos saludos en particular. Que tiene mucho mío. ¿Eh? No, pero el asunto es, me están complicando la cosa. ¿Por qué? Porque el ministerio mío creo que se va a convertir en recibir saludos y comunicárselo a Polo. Porque a donde quiera que voy y mucho caminamos, precisamente quiero aprovechar para saludar en la ciudad de La Vega. Hay a tanta gente, Dios mío, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, maridos, esposas. Oye, yo te digo a ti que quedé sorprendido. Estuve allá celebrando el segundo día de las patronales de la Inmaculada Concepción, en la Concepción de la Vega Real, que así se llama. Entonces, discretamente fui a la capilla del Santísimo, cuando ahí me encuentro con Susana. Dios mío, que yo no me pierdo el programa. Entonces te digo que es una cosa. Quiero aprovechar porque también encontré por allá a Martina Acosta Batista. Esa fue una de las que me habló muy entusiasmada con Comunicación y Vida. Por supuesto que me invitó allá el padre Francisco Jiménez, el padre Cualo, como le dice la gente. Allá estuve también con Monseñor Rafael Rodríguez, el obispo de La Vega. Ahí estaba mi comadre Yolanda Fernández, viuda Bretón. Esposa de Apolinar. La esposa de Apolinar, mi tío, compadre y padrino, y hermana de Félix Fernández. ¿No fue profesor tuyo, Félix Fernández? No, pero nos saludábamos. Él fue profesor de la Madre y Maestra muchos años, también con Orlando Alba. Pues allá estaba la comadre Yolanda Fernández, que hacía mucho que no la veía. Pues quiero saludar con particular cariño a toda esa gente. Te digo, Polo, que se puede decir que pocas veces yo me había visto en un lugar a donde me entraran tanto Comunicación y Vida como en la Catedral de La Vega. A una mano y a otra mano, bien, pero ya diré algo más adelante porque ya veía pasar para otro lugar donde estuve. Sigue, si te parece. Sí, yo me voy a Montecristi. En Montecristi, mi querido amigo Fray Radamés, franciscano, con su madre, doña Altagracia Abreu, los dos se sientan a ver el programa, que le gusta. Así que gracias. ¿Dónde es? Montecristi, San Fernando. San Fernando de Montecristi. Un saludo para ellos. Y también Reinaldo Ventura, es un chofer de la Ruta C en Santiago. Y para terminar, porque la lista es larga y lo voy a dosificar, quiero Altagracia Murel en Moca y Fior Mejía en Baní. Le mandó muchos saludos. Me encontré con ella en la misa del 13º aniversario de la partida del padre Duber a la casa del padre. Que no sabía yo que ella era cercana así del padre Duber o un familiar que estaba así. Sí, salió a las 5 y algo desde Baní para estar aquí en Santiago, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de los Jardines. Por ahora lo guardo para otro programa. Yo agradezco ese saludo tuyo a alguien, a Fior de Baní, porque yo he dicho que caramba, ¿cómo me hago? Si yo digo a mencionar gente de allá. 17 años. Y que he sabido que muchos nos siguen de allá, de esa zona de Baní, igual que de Barahona,
Imagínate la vez que saludamos al padre Germán Ramírez de Barahona, que creo que ahora está en la parroquia Nuestra Señora del Carmen o algo así, si no me equivoco. Cuando usted mencionó a Germán Ramírez, pensé en Germán Ramírez, el de esta arquidiócesis, que lo encontré, en Isibón. Lo encontré en Higüey, no. Lo encontré en Higüey. Él está en una parroquia, San Pedro, en el mismo Higüey. El mismo Higüey. Le pregunté a Monseñor Nicanor y allá lo encontré. Qué bueno. Al otro Germán Ramírez, pero el de Santiago, que lo saludamos también. Ya, entonces tú. Sí, porque tengo mucho. No, yo también, pero ahora. Pero lo dejamos para después. Tócate los timbres. Me recojo. Sí, señor. Porque vamos a la palabra. Bien. Entonces, como siempre, aprovechamos en los primeros momentos de nuestro programa la palabra. Ya ustedes saben de dónde viene mi insistencia en tenerla al principio. Es que Polo se inspira y cuando vengo a ver, fue el tiempo. Hubo días, y eso es pecado. Sí. Eso es un pecado grave. Sí. Ahora él se recoge mucho, pero es a ver si repara las ofensas. Las ofensas. La gente sigue pidiéndome por ahí de que ay, considere a Polo. Me lo han dicho. Bien, pues ahora, entonces quiero que nos fijemos un poquito en el profeta Isaías, en el capítulo 11 del verso 1 al verso 10, del capítulo 11 del profeta Isaías. ¿Puedo interrumpirlo? Isaías es una preciosidad, porque además supongo que sería poeta. Y dice las cosas poéticamente con una belleza, aparte del mensaje de parte de Dios que comunica. Lo que le iba a decir, puedo decir que el profeta Isaías es el profeta del Adviento, o que nos va metiendo en ese mundo. Suele ser el que más se utiliza para el tiempo del Adviento. Entonces, en Adviento o fuera de él, la palabra de Dios siempre tiene valor. Entonces, por eso, quise ahora traer esta partecita. Miren, aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá un vástago. Polo, estamos un poquito domingueros. La gente entenderá lo que es un renuevo y un vástago. Lo de renuevo pienso más que el vástago por la podadera que hay en nuestros campos, sobre todo en zona cacautalera. Pero lo llaman repollo. Repollo. A ese nuevo comienzo de rama de un árbol, aquí se llama repollo. La palabra más fina puede ser renuevo o un vástago, que un vástago así se llama a los hijos, vástagos, es decir, como si fueran brotes de un padre y una madre. Esas son las palabras. Tú sabes que no todo texto bíblico suena igual, porque hay infinidad de versiones o traducciones. Y entonces cada uno lo adapta a un lenguaje, porque no hay un solo lenguaje, ni siquiera una sola lengua, como el español o el inglés, por ejemplo, no son una sola lengua, son una diversidad de modos dentro de una lengua. Entonces, un técnico hablará el mismo idioma, pero técnicamente. Y una gente de pueblo hablará el mismo idioma a su nivel, en el estilo propio, popular. Pues bien, por eso varían las traducciones, porque unas pueden ser más castizas, otras pueden tender más hacia lo popular, y entonces por eso, aún en español, suenan de diverso modo. Entonces, Polo, la gente espera que yo te considere, pero esto di que es interactivo. Así es, un diálogo fraterno. Supongo que el boxeo es interactivo también. Sí, pero no me gusta, no me gusta. El boxeo es interactivo y eso es lo que la gente dice, ay, el pobre Polo, considera. Tan flaquito. Yo te dije a ti, que con perdón de la palabra, que
yo una vez aspiré a boxeador, Ajá. porque yo era atrevidito, y entonces... ¿Te lo noquearon? No, Dios libre. Ah, Pero era muy arriesgado. Entonces había Andrés Avelino, un fortachón corpulento. con mollero, no, muy No. corpulento, pero fuerte, de guitarrista, un guitarrista muy bueno de Salcedo. Él es diácono permanente en Estados Unidos de que el mundo es mundo. Ok. Entonces, yo me puse los guantes con él a cielo abierto para que se viera de todas partes el espectáculo. ¿Usted en el ring ahí? Sí, entonces estaba de moda Cassius Clay, Sí. que así se Boxeador. llamaba, el que después se llamó Mohamed Mohamed Ali, Ali. pero en ese tiempo era Cassius Clay. Entonces la especialidad de él era la agilidad. Él vivía casi en el aire de los brincos, Sí. unas piernas muy fuertes. Y entonces yo le calqué el estilo y el otro, y ¡bum!, mandando fundazos, y yo dando brincos. Y en los brincos no me di cuenta que ahí había tremenda mata de cana, como tiene la cana, esa caña, que de tú sobarla ya te despelleja. Sí. Y ahí hice yo, y volteé la cara para evitar un golpe de él, y me encontré con la cana, y me hizo un ron ahí en la frente. Es decir, que mi carrera boxística, Ahí terminó. interactiva en el boxeo, y ya te dije yo cómo terminó, que me puso los guantes con Bernardo Bretón, que entonces era seminarista, primo mío, Sí. hermano de Vicente y compañía, y tenía los puños ásperos, y yo no sé si fue que me descuidé, y llegó directo a la nariz, me dio un golpe en la nariz, se acabó la vocación boxística. Bueno, como esto es interactivo, Polo, Sí. dice, brotará un renuevo del tronco de Jesé, no José, sino Jesé. ¿Quién sería Jesé? ¿No te acuerdas tú? No. El papá del rey David. Y ves que lo vimos en un programa anterior. El papá del rey David, Jesé. Entonces dice, brotará un renuevo del tronco de Jesé. Bien, en este punto, yo insisto en esta parte. Dios es eternamente fiel. Y digo, en Navidad ante todo lo que se celebra es la fidelidad de Dios. Hizo una promesa La y cumplió. cumple la promesa. Entonces, uno no se da cuenta, pero el que brota del tronco de Jesé es David. ¿Y qué me dijo Silvestre que te preguntara a ti en un programa? Silvestre, el sacristán de la, catedral, de la Catedral de Santiago. Dice, ¿por qué si Jesús era tenido como hijo de José, el ciego lo llamó hijo de David, ten compasión de mí? Es decir, descendiente de David, quiere decir de la promesa de Dios, el que tenía que venir, el prometido, el retoño que tenía que brotar de ese tronco antiguo que ya estaba lejísimo cuando nació Jesús, pero la promesa de Dios estaba cerca porque es el Dios eternamente fiel. Bien, no me voy a inspirar porque se podría alargar y esto no es solo de la Biblia, sino que tenemos que compartir sobre varias cosas. Entonces, sobre él, sobre ese vástago, se posará el Espíritu del Señor, espíritu de prudencia y de sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Ahí van asomando los dones del Espíritu Santo. Entonces, bien, a mí me gusta mucho esta parte donde describe cómo será ese vástago, ese descendiente de David, ese hijo de la promesa de Dios. Entonces, miren, le inspirará el temor del Señor, es decir, el respeto a la divinidad. Le inspirará. Y mira lo que dice ahora Apolo, no juzgará por apariencias, ni sentenciará solo de oídas. Ah, que yo oí que fulanito dijo, que el otro le dijo.
qué práctico sería aplicar esto, Polo. No juzgará por apariencias. A mí me vino a la mente y lo mencioné por ahí el otro día. Polo, un sacerdote en una homilía, porque a veces nos equivocamos, y llegó y le entró a una catequista, diciendo cuantas cosas, descalificando a la catequista. No pega, ¿verdad? No. Y tú sabes qué es lo peor, el desenlace, ¿cuál fue? Que luego se enteró el sacerdote que le habían hablado mal, que no era verdad. Y ya era tarde. Entonces yo me puse a pensar, el que habla así es como el que derrama agua en el suelo. Mire bien, si necesita el agua para otra cosa, no la eche en el suelo, porque le va a ser un poco difícil recogerla. Y después que usted dice por esa boca a una multitud, cómo usted le cae atrás a cada uno, y aunque vuelva y lo diga, resulta que no estaban unas personas. Juzgar por apariencias. O en una familia, Polo, que el papá y la mamá le crean al primero que llegue allá. Como hay veces que antes le daban pela a los muchachos y después era que averiguaban. Ya era tarde. ¿A ti no te tocó? No, ya. Yo ni sé. No, en casa se portaban bien los viejos míos con ese tema. Con lo que no se portaban bien era con la canilla mía. Porque esas sí supieron. De un tiro. Esas sí supieron. No, la vieja mía parecía un fraile agustino con una correa colgando así, sí. colgando. Y él fácilmente hacía ping-dong y a repartirse allí. Y no importa que pasara 3 días o una semana, ella nada más hacía así. La guardaba. Y eso venía, porque era cumplidora de su palabra. Entonces, no juzgará por apariencias, ni sentenciará solo de oídas. Ahora piensa tú, Polo, los que tenemos responsabilidad pública, sea en el área civil o en la iglesia, ¿con qué cuidado debemos escuchar e investigar antes de proceder? Porque puede uno fácilmente cometer una injusticia. No juzgará por apariencias. ¿Cuántos enredos se arman entre los hogares y en la sociedad por no cumplir esto? Gente que lo primero que le digan, gracias a Dios, que uno se habitúa, tú lo sabrás bien. A mí me dicen una cosa, bien, yo tengo mi cabeza, la pienso y veo si da o no da. Hay cosas que parecen verosímiles, es decir, podría ser, pero ya usted no puede proceder como si fuera, entonces usted tiene que seguir hasta que llega a un punto, y a veces pasan 20 años y 30 años, y yo digo, caramba, lo que me dijeron era verdad. Así me ha sucedido, que es una ventaja del viejo, porque un muchachito no puede decir que pasaron 10 o 15 años, pero nosotros... Dos cositas, en los medios de comunicación insistimos bastante con los estudiantes, verificar las fuentes, no salir a la ligera sin yo verificar si esto es cierto, si esto no es, porque después, como usted muy bien ha explicado, no podemos hacer nada. Y lo otro es, en las redes en estos días ha subido la foto de una joven de Santiago que se suicidó y dejó una cartita ahí que decía, a mi familia que no peleen tanto. Entonces quise traerlo por esto. Tiene aplicación. Ahora piensa tú, los fabricantes de noticias falsas, de las fake news que están tan de moda, en esas redes que uno no sabe. A veces veo yo cosas y ni caso le hago, porque ya el instinto le da a uno que no puede ser, pero a veces se engañan, hasta con las muertes de los artistas. Sí. Hay gente vivita y coleando por ahí, lo han matado no sé cuántas veces. Y ya eso entra en el campo de la mala intención abiertamente. Pero cualquiera, hasta sin mala intención, puede confundirse. No juzgará por apariencias.
salto a algunas partes para destacar esto nada más. Aquí anuncia los tiempos mesiánicos. Los tiempos mesiánicos. El pueblo de Israel vivía colgando de esa esperanza del Mesías que tenía. Espera, ¿cómo dice? Esperando, Señor, tu venida de verdad. Bueno, cogí ahí dedicado a Mercy, que se queja, trae la guitarra, que se queja de que ya de que hacía mucho que no cantábamos. No le canta ninguna serenata. Sí. Y entonces, mira, ¿cómo será el tiempo mesiánico? Entonces es un tiempo de paz. Lo que la gente desea, la paz. Mira tú, Siria, mira esos países. Cuando uno ve esas fotos de destrucción, que entonces cómo anhelan niños en medio de los escombros, con sangre chorreándole. ¿Cómo se puede vivir así? Entonces, el tiempo del Mesías es un tiempo de paz. Y lo expresa con imágenes. Habitará el lobo con el cordero. Normalmente, si un lobo encuentra un corderito, dice, te la merienda mía, inmediatamente. Pero aquí dice, habitará el lobo con el cordero. La pantera se tumbará con el chivito, con el cabrito. Dígame usted, el novillo y el león pasarán juntos, es decir, comerán juntos. Y para completar el cuadro, un muchacho pequeño los pastorea. Ni un hombre puede pastorear leones si son fieras, si no están domesticados. Entonces, un niño pequeño los pastorea. Qué imágenes tan preciosas. Entonces, la imagen es para que no le quede duda a uno de lo que quiere decir. Y eso es lo que Dios desea de los seres humanos. El tiempo del Mesías es de respeto, de reconocimiento de la dignidad de la otra persona. Es un tiempo de armonía, de paz. A veces se diría, estamos entonces lejos de... Pero hay que trabajar para que ese tiempo se haga realidad. No digo más, aunque daría para otras cosas, y creo que por ahora esa partecita podría ayudarnos en Adviento, en Navidad o fuera de... Yo creo que es para siempre, porque en una casa siempre debe reinar la justicia, la armonía, el amor, no juzgar por apariencia, no apresurarse a ponerle una etiqueta a una gente, hasta en la casa, que así sucede, un prejuicio, y ya ese prejuicio envenena todo. ¿Sabe dónde también, monseñor? En el mundo laboral, en las empresas, donde a veces hay gente que la despiden porque un compañero habló mal sin tener la base y todo eso. O sea, como muy bien decía usted, en todos los ambientes. Mira, este que está aquí trabajó un solo día en una empresa. No te declaro más. Okay. Y al final del día me despidieron. Un solo día. Después, si quieres, yo te digo en privado. Sí. Y luego se dieron cuenta que era un error y entonces mandándome a buscar. Ya era tarde. Ya era tarde, yo me fui para otro lugar. Sí. Pero esa me pasó. No te digo. No, déjalo ahí. Bien. Esto es comunicación y vida. En breve, continuamos con ustedes.
Gracias por continuar con nosotros. Recuerden también que pueden estar en contacto con nosotros en YouTube a través de Comunicación y Vida. La palabrita. Eso faltaba. La palabrita después Ese de la timbre, palabra. Ese timbre faltaba. Ahí está. Pues después de la palabra, que me da pena compartirla tan brevemente, porque a veces tiene mucha enjundia. Pero llega. Tiene mucha sustancia, pero quizás dosificando hasta puede resultar mejor. Ahora tengo, Polo, la palabra conato. Conato. Que se usa con frecuencia En en los medios. medios. Sí, mucho, mucho. Un conato de incendio. Lamentablemente no hubo un conato de incendio en Villas Agrícolas, en Santo Domingo. Lo de Poliplas. Un desastre, destruido todo, 4 vidas perdidas, 80 y tantos heridos. Ese no es un conato, sino una explosión y un incendio en forma. Pero en la prensa hubo un conato de intento o un conato de golpe de Estado en un país, por ejemplo. Entonces, conato es inicio de una acción que no se lleva a término, se interrumpe. Entonces, se frustra antes de llegar al término. Eso es conato, un intento, pero quedó sin término. Eso es lo característico. Es una palabra muy usada en los medios, porque a veces dicen un conato de robo. ¿Qué quiere decir? Intento, hay tantos. Entonces llegaron a abrir un boquete, pero no pudieron porque los perritos ladraron o sabe Dios qué. Encendieron la luz. Sí. O algo. Bien, esa era una. Conato. Ahora, la otra palabra es, Polo, ecléctico. Estoy un poco más fino ya. Sí, filosófico. Ecléctico. No es del lenguaje común. Pero se del usaba lenguaje común. Ecléctico. Mira, lo importante que es, Polo, pronunciar bien las palabras, vocalizar, articular, es muy conveniente. Y en este país sufrimos de lo contrario. Pero hasta en España, yo he oído españoles, ellos tienen la dificultad por la C, acción. Nosotros decimos acción. Y suena. Y cosas por el estilo. Pero mira, a mí me contaron una anécdota de esta palabra que se refería al presidente Antonio Guzmán, que en paz descanse, que le hacía gracia esa palabra. Pues, quizá le sonaba un poco rara porque él no era hombre de demasiada escuela. Entonces, pero el que contaba la anécdota no decía ecléctico, sino que decía ecléptico. Hermano, usted se está tirando para un campo peligroso, porque cleptomanía. Entonces, si usted le mete una P ahí, los tira para esto. Y no ecléctico, quiere decir que toma de elementos distintos, de aquí, de allá y de allá, y arma algo tomando de todas partes, sea en el pensamiento o sea en otra cosa. Un ecléctico quiere decir que tiene creencias de una cosa y de otra cosa. Un sistema ecléctico es que combina partes de diferentes sistemas. Ahora, ecléctico con C. Si usted dice ecléptico, como lo decía ese que contaba la anécdota del presidente Antonio Guzmán, ecléptico, entonces lo está tirando para la cleptomanía, que es la manía de robar. O sea, una tendencia morbosa al hurto, para decirlo finamente como lo dice el diccionario. Entonces, clepto viene de kleptein, que en griego es... ¿Qué es eso, Polo? Tocar el piano al revés. Tú sabes que yo decía que una vez, en tiempos de política y de campaña intensa con la pasión que se vive la política en este país, entonces nosotros los curas predicando y yo dije, ahora sí está uno bien.
tendremos que predicar con la mano agarrada así. Ah, por los gestos y Por los símbolos. Por los gestos. Sí, Porque ahora que te hice yo así. sí. Porque, digo, ahora sí, en esta campaña, todo lo que tú hicieras, si hacías así, Ya era, sí. era uno. Sí. Si hacías así, Otro. era otro. Si hacías así, Otro. era otro. Y dije yo, ¿y si hace así? Entonces, porque todos los gestos estaban comprometidos, eran el símbolo de un partido o de algo. Pues bien, entonces, kleptein significa robar. Kleptomanía es la tendencia morbosa al hurto, es decir, una gente que roba compulsivamente. Como ustedes han visto, hasta artistas de cine agarrados en las tiendas robando porque tienen la manía de robar. Sí. Disparate. Bobería, no lo necesitan, pero son cleptómanos, es decir, tienen la tendencia morbosa al hurto, a robar. Polo, se terminaron las palabritas. Entramos a la cápsula que de doctrina social. Ya no es tan joven, ¿no? Doctrina social. No, ya va consolidándose. Doctrina social de la Iglesia. Del compendio que publicó la Iglesia, Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Y hoy nos fijaremos en los medios de comunicación. Y dice el número 562 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia: los profesionales de los medios de comunicación no son los únicos que tienen deberes éticos. También los usuarios tienen obligaciones. Los operadores que intentan asumir sus responsabilidades merecen un público consciente de las propias. Y sigue esta cápsula y me cae muy bien, porque uno que ha durado tantos años en los medios de comunicación no sabe el bien que puede hacer a los demás cuando uno predica, pero más que predicar, vive los principios, en este caso para creyentes y no creyentes, éticos. Tratar de que nuestra comunicación sirva al bien común, que fomentemos la cultura de paz y que a través de nuestros medios nunca tratemos de destruir, sino construir. Y lo uno a lo que decíamos, de que no hablar de otra persona, difamar, y mucho menos cuando uno no tiene las pruebas fehacientes, precisas y claras. Y mira esta partecita, Polo. Sí. También los usuarios tienen obligaciones. Los operadores, que lo leíste tú, y yo sigo. El primer deber de los usuarios de las comunicaciones sociales consiste en el discernimiento y la selección. Los padres, las familias y la Iglesia tienen responsabilidades precisas e irrenunciables. Es decir, que no pensemos que nosotros estamos exentos de esa responsabilidad. Qué bien si todos procediéramos respetuosos de la verdad, también cuando se trata de los medios de comunicación. Y sobre todo, Monseñor, la cantidad de personas a las cuales uno llega y que tienen una fe a veces casi radical en los medios. Sí, es sí. verdad porque yo lo vi en la televisión, sí. Es verdad porque yo lo oí en la radio, lo leí en un periódico. Bien, Polo, antes de que tú te me adelantes, ahora sí te voy a decir. Voy a decir. Sí. Ponle la mano. El degüello de Moca, por Bruno Rosario Candelier. ¿Usted estuvo presente ahí? Sí, pero abre las dos o tres primeras páginas. Sigue. Sí, aquí. Ve a ver si encuentra. Aquí. ¿Ya encontraste la dedicatoria? Aquí está, sí, véala aquí. No. La dedicatoria del libro impresa. Ven. No, ya. Aquí está, breve aquí. A Monseñor Freddy Bertón Martínez, descendiente de una sobreviviente del degüello. Pasa, ya. No, para que creo, Polo, que tú vas a tener que respetarme un poco más. ¿Qué pasó? Porque a un hombre al que una personalidad, como se trata del doctor Bruno Rosario Candelier, le dedica su última novela, no será poca cosa. Que conste para la historia esa parte ahí.
Qué bueno. Entonces, ¿y cómo estuvo la actividad? No, muy bonita. Yo me asusté un poquito, porque lo que pasa es que yo me adelanto siempre a la hora, y vi que iban tan despacito, digo, ay, y da pena que a una gente en un acontecimiento así lo dejen solo. Sí, sí. Se llenó el teatro, Qué bueno. teatro Don Bosco en Moca. A mí me tocó una parte de la puesta en circulación, se dividió en dos partes, el aspecto social de la novela El degüello de Moca, y a mí me tocó destacar la parte espiritual contenida en la novela. Quiere decir que yo tuve que apresurarme a leerla, y pues me tocó esa exposición allá, con mucho gusto, el amigo Bruno. Entonces, tiene que ver con mi familia. La gente habla boberías por ahí. El degüello de Moca fue el 3 de abril de 1805. Ya yo hablé de eso aquí una vez. Yo recuerdo Que precisamente, que no se había hablado mucho que de precisamente Bruno Rosario estaba viendo Comunicación y Vida. Ahí fue que se enteró que yo desciendo de una que se salvó entre los cadáveres en el degüello de Moca, y eso fue lo que lo motivó. Entonces, además pone una cita del libro mío del apellido Bretón, donde yo trato ese tema. Ahí al comienzo está. Entonces, miren, el gran Fray Cipriano de Utrera, que me dicen que era un cascarrabias de primera, un fraile pelionísimo, pero que hizo aportes muy importantes a la historiografía del país. Ese hombre se sembró en el Archivo de Indias, y creo que fue publicación póstuma, pero él tiene dilucidaciones históricas. No sé si son como 2 o 3 volúmenes. Yo creo que fue Rodríguez de Morici o alguien recogió lo que él no había publicado, y hay como 2 o 3 volúmenes de dilucidaciones históricas. Bien, pues él pone en duda el degüello de Moca, a que tú veas que cualquier lumbrera se equivoca. Porque resulta que los mocanos, los mayores de generación en generación, contaban con punto y coma cómo fue el degüello de Moca, que lo oíamos nosotros a nuestros antepasados. Yo pongo en el libro El apellido Bretón en la República Dominicana que yo recibí la tradición de Manuel Bretón, que está vivo ahí, que Dios guarde, va para los 101 años de edad, y de él recibí yo la tradición de que nosotros descendemos de una de las jóvenes que se salvó debajo de los cadáveres en la iglesia de Moca, del degüello. La iglesia del Rosario. La iglesia del Rosario, que era la única. Entonces, ahora me entero yo por Tati que papá también lo contaba, pero de quien yo lo recibí es de Manuel, que es primo hermano de papá. Entonces, ahí tienes, el padre Jesús María Tejada, el salesiano, a él... Tejadita. No, el otro, Tejada. Sí. Él tiene en su familia el relato de 2 hermanas de su bisabuelo que murieron ahí, con sus nombres y todo, de generación en generación van transmitiendo eso. Entonces yo me puse a averiguar, investigué todos los historiadores, todos los libros de historia del país, yo los investigué, hasta Moya Pons, pero Moya Pons parece que toma más bien de otros, por ejemplo de Arredondo, un santiaguero que se fue de aquí exiliado a Cuba, y entonces él escribe sobre el degüello de Moca. Entonces ahí dice, solo se salvaron 2 muchachas, porque quedaron debajo de los cadáveres, una hija de Antonio Salcedo, y no dice el nombre de la otra, para que sea novela, digo yo, para que quede intriga. Pues entonces nuestra familia, esa era Bueno Quesada, los apellidos, María del Carmen Bueno Quesada, y fue una que se salvó debajo de los cadáveres. Los haitianos invitaron, la gente contaba, para un perdón general. Los historiadores hablan de una amnistía. Entonces era un Te Deum
al padre lo mataron ahí mismo también. Un Te Deum, porque ya ellos se iban, era como para sellar la paz, y era la venganza porque no pudieron entrar a Santo Domingo, porque no pudieron vencer en Santo Domingo. Cristóbal o Christoph era el de esta parte. Entonces cometieron el desastre. Son de los detalles. Entonces el amigo Bruno Rosario Candelier tomó ese hecho histórico y lo noveló. Esta es Novela Histórica de la Villa Heroica, es el subtítulo. El Degüello de Moca, Novela Histórica de la Villa Heroica. Entonces él recrea literariamente todo ese suceso, para que tú veas cómo se encuentra uno de repente involucrado. Y como te digo, con mucho gusto yo presenté allá la vertiente espiritual dentro, porque dime tú, si el centro de la acción está en un templo, y una comunidad religiosa, y un protagonista, el sacerdote o los sacerdotes de la población, pues bien. Y qué pena, monseñor, que muchos historiadores entonces tapan ese momento de la historia. Bueno, no se menciona, pero es que son tantas cosas. Polo, es que son tantas cosas. Porque ya en febrero del mismo 805 habían hecho la masacre en Santiago. Lo mismo hicieron en La Vega, en Asua, en Baní. El primer libro de matrimonio de la parroquia de La Vega es del 1800. Después de eso, te lo digo porque ahí encontré yo al antepasado más antiguo mío en esta zona, la tercera acta de ese libro de 1800 después de esto. ¿Y por qué crees tú que no hay libro antes de eso en la iglesia? Porque la quemaron a su paso los haitianos. Pero lo que fue en tantos lugares, quemaron Baní, quemaron Asua. Entonces, por eso no es que no está, está en los libros, porque te digo, hasta Moya Pons, en su libro de historia, Manual de Historia Dominicana, ahí lo trata, que yo pongo en mi libro El apellido Bretón, que me da la impresión que él sigue la versión de Arredondo, el exiliado en Cuba de Santiago, la versión que él da sobre el Degüello de Moca. Pero bien, no nos inspiremos más sobre ese punto. Yo digo a Polo que he tenido varias actividades en Moca y me alegro porque me propuse no dejar huérfana a Moca. Además, yo soy de allá. Entonces, ya he dicho aquí que para todo lo que me inviten, mira, allá estuve en la reunión del, como dicen ellos, el PDP, que es el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Espaillat. Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Espaillat. Allá estuve porque empezaron con la Eucaristía, un seminario que tenían. Entonces, luego, el Hogar de Ancianos Santísima Trinidad, que ahí sí pueden ustedes gozar con esa foto. ¿Cómo le fue? Preciosa, esas reinas quinceañeras, ¿te parece? Sí. Setentañeras sí. y ochentonas. Ahí, vean qué preciosidad de fotos. Ahí estuve hace mucho tiempo. De esos adultos mayores. Ahora le eché de menos a Artañán Pérez, que la última vez que yo había estado ahí, ahora estaba la viuda, la esposa de Artañán. Le eché de menos al amigo Artañán Pérez, el doctor Artañán Pérez. Pero muy bonito, cantó un coro muy bien de Salcedo, y luego había un grupo de alumnos de un politécnico acompañando. Antes había tocado la banda de música, fue a darle una serenata a todos los mayores antes de la misa, y son las monjas del Cardenal Sancha las que llevan ese hogar para adultos mayores, antes se decía, y ahí está el letrero de ancianos de la Santísima Trinidad, en Moca. Quiere decir que he estado, bien, completando ya, Polo, las actividades. Tengo para decirte que estuve también en las colinas en Santiago, en sus patronales de la Inmaculada, con un grupo muy bonito, como pueden ver ustedes, de confirmaciones que lo han piropeado mucho, con el padre Aníbal Polanco, que seguro tú conoces.
Estuve también, porque he tenido una parranda intensa, en el Instituto de Catequesis San Carlos Borromeo con Josefina Fernández, que es la Carmen. Carmen Fernández, que es la que está al frente. Allá estuve, ellos tenían su retiro, pues yo fui a acompañarlos con la Eucaristía. Entonces, ¿y dónde más? En la Guadalupe, que yo fui el primer párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Los Salados. Hay otra Guadalupe en Las Caobas, en Santo Domingo. Pero aquí en Santiago, yo fui el primer párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Los Salados. Pues ahí estuve. Tengo para decirte, Polo, que llegué hasta protestar. ¿Por qué? Tanto Polo y Polo, donde quiera que me ven. Y Polo, Dios, qué sé yo dónde está ese hombre. Ay, Dios mío. Te lo dije en La Vega desde que entré hasta que salí. Sí. En Los Salados, en Santiago, en la Guadalupe, hasta mentándome cosas de las que hemos tratado yo aquí. Lo voy a decir ahorita. Para que no quede duda. Sí. Y así, Polo, todo lo demás, por donde quiera que he andado, solo en algún lugar los encontré un poco quedados. Pero después, multitudes, gracias a Dios. Pues mire, yo le seguí los pasos, porque yo estuve como paloma en zinc caliente. Oiga. Esa es la frase que más le gusta. Sí, estuve en la parroquia de Jesucristo, Rey del Universo de San Víctor, que tenían su 13º encuentro, concierto, pan y vino. Ahí me preguntaron por usted, pero yo le digo, está muy ocupado, no puede estar en todo. No, ya yo estuve allá antes que tú. Bueno, felicitaciones, una actividad bellísima. Monseñor Camilo fue que tuvo la reflexión sobre la familia, lleno el salón grande del Monte de Oración. Felicitaciones al comité organizador, bellísimo todo. Luego estuve también con la parroquia de Jesucristo Redentor de Matanza, tuvieron la cena encuentro en el Club de los Militares. Ahí la conferencia sobre la familia estuvo a cargo del padre Héctor Trochi, que es psicólogo, y gustó muchísimo su conferencia. Vi alguna cosa en Facebook. Muy bien, muy bien. Y estuve en la parroquia San Ramón Nonato, en Baitoa, con el padre Saulo Santiago, que celebraban por primera vez su encuentro, concierto, pan y vino. ¿Tú ves por qué yo te pegué a ti el título de metropolitano? Sí. ¿Ya tú lo estás entendiendo? Ya estoy entendiendo. Porque si me descuido, me quita el chance. Pues gracias a toda esta comunidad, en todas me hablaron del programa y le enviaron saludos a diestra y siniestra. ¿Está bien eso? Así se dice. Así es. A diestra y siniestra. Sí. A derecha e izquierda. De por todas partes. Bien, pues... pero espérese, monseñor. Sí. En nombre suyo y mío, felicitaciones al comité organizador de los 14º Juegos Nacionales, que tienen como escenario a la provincia de Hermanas Mirabal y como subsede a Moca y a San Francisco de Macorís y los municipios de Salcedo. 3.700 atletas y algo muy bonito, atletas dominicanos de España, de Italia, de Puerto Rico, de varias islas menores, de Estados Unidos. Así que son unos verdaderos Juegos Nacionales. Felicitaciones. Tengo que matarle la inspiración a Polo, porque deporte, bien, felicidades a todos ellos que comparten, aunque ganan unos cuantos, se llevan la presea. Amistad primero, ante competencia todo, después. Compartir. Bien, pues yo tengo varias cositas acumuladas a las que buenamente, según se pueda, iré refiriéndome. Pero mira, aquí lo que me salió fue esto, que salió en el periódico El Caribe y en otros periódicos también. La Torre Eiffel, no sé cómo dicen, los franceses dicen Eiffel. La Torre Eiffel superará los 100 millones de euros de ingresos en el 2019. ¿Y tú sabes de qué yo me estaba acordando? Sí. Que leí una vez de todas las críticas que le hicieron cuando se iba a construir al gobierno y al ingeniero que iba a construir ese disparate innecesario. Sí. Y ahora es el emblema, el icono
a decirlo de acuerdo a nuestra acentuación, de la ciudad de París y hasta de Francia. Cuando se pone Francia, esa es la torre que se pone al lado y ya todo el mundo sabe lo que es. Hasta en Santo Domingo la tenían puesta en la capital y después se la iban a poner en los moños porque no hallaban. No sé en qué quedó. Entonces, 100 millones de euros de ingreso en el 2019, y me vino a la mente la versión local cuando iban a hacer la 27 de febrero, que tú estabas nacido, Polo, y bien criado. Toda la crítica al presidente Balaguer por la avenida innecesaria, suntuosa, la 27 de febrero, y si no la hubieran hecho, si aún con ella. ¿Qué te parece, Polo? Que a veces hay que pensar antes de criticar, pensar si es justa o no la crítica. La circunvalación de Santiago, ¿qué sería Santiago? ¿También la criticaron? Sí. ¿La criticaron? Sí, adiós. Pero lo que usted dice, aprendo eso. Hay que ver el futuro. Hay que ver antes, reflexionar fríamente, antes de criticar alegremente. Bien, Polo. Bueno, nos vamos, una pausa y venimos con nuestra oración final. Hoy te damos gracias, Padre, por tantas personas que actúan según la verdad y la justicia, los que no juzgan por apariencias, sino que meditan, reflexionan y se frenan antes de hablar. Qué bueno que haya personas así. Hoy te pedimos que se multipliquen las personas que reflexionen antes de hablar, las personas que no se apresuren porque quebrantan amistades, distancian personas, dificultan la convivencia en la familia y en la sociedad. Ayúdanos a no juzgar por apariencias, sino a apegarnos siempre a la verdad. Te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A ustedes las gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.